Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de gota y de hiperuricemia. Es un tema relativamente sencillo, pues sabemos que existen descripciones de la gota desde hace muchísimo tiempo. Esos son los clásicos, se describe desde el papiro de Evers, también la presentación de la gota en los reyes, virreyes y demás cosas, y pues al final de cuentas es una enfermedad que persiste hasta nuestros días. Forma parte del grupo de las enfermedades por depósitos de cristales, en donde se incluyen la gota, que son por la precipitación de urato monosódico o UMS, también la artropatía por calcio básico, que es por el fosfato cálcico, y las artropatías por pirofosfato cálcico dihidratado, ¿no? Entonces, refiriéndonos a la gota, que es la que más importante o la que te van a preguntar en la ENAM, pues sabemos que es una artritis inflamatoria de origen metabólico y que es ocasionada por el depósito y cristalización del urato monosódico de forma intraarticular. Esto es secundario a la supersaturación del urato o del ácido úrico, y que esto va a condicionar la presencia de cristalización. Sin embargo, aunque se refieren niveles para el desarrollo del mismo de ácido úrico de 6.8 a 7, no es necesario esto. Puede haber niveles más altos de 10 sin la presencia de gota, o puede haber ausencia de elevación de ácido úrico y que el paciente presente gota, ¿no? Entonces no es justificado, o sea, no puedes descartar la presencia de gota en relación al nivel de ácido úrico que tenga el paciente. Las manifestaciones pueden ser a nivel articular y a nivel tisular. Epidemiológicamente se describe una prevalencia del 15 al 20% e influyen factores ambientales y genéticos. De esos factores, pues tenemos intrínsecos propiamente del paciente, la edad, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo, masculino más que femenino, y el peso, ¿no? Sobrepeso y obesidad más que en otras condiciones. Y la dieta, obviamente, es la más característica: el alcohol, las carnes rojas, los mariscos y las bebidas azucaradas. También el empleo de algunos fármacos pueden ayudar a predisponer el desarrollo de gota. Y también en un estudio que se realizó aquí en México, pues se describió una prevalencia del 2 al 15%, con pues las cifras usuales del 3.9%, y obviamente el 73% de los pacientes que se revisaron pues fueron hombres. Esta diapositiva pues nos habla acerca de la solubilidad propiamente del metabolismo del ácido úrico. Al final de cuentas todo se refiere a la xantina oxidasa, que se encuentra a nivel hepático y a nivel intestinal, y que el ácido úrico pues tiene una eliminación de 800 a 1200 miligramos por día. Cuando existen alteraciones sobre esta eliminación, pues podemos llegar a tener la presencia de hiperuricemia, ¿no? Entonces, esta presencia pues pueden ser porque exista una excreción insuficiente de ácido úrico. Recordar que el 90% se excreta a nivel renal, y puede ser por trastornos clínicos como disminución del filtrado glomerular en los pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensión, obesidad, esclerosis sistémica o nefropatía por plomo. También se puede asociar a fármacos como diuréticos, etanol, salicilatos, ciclosporina, tacrolimus y levodopa. También tenemos una producción excesiva de ácido úrico, trastornos clínicos con neoplasias mieloproliferativas y linfoproliferativas, obesidad y psoriasis, y algunos alimentos y medicamentos que se encuentran asociados, que van a intervenir en el equilibrio probablemente del metabolismo del ácido úrico. Las carnes rojas, las vísceras, los mariscos, el jarabe de maíz, etcétera, ¿no? Entonces, parte de las manifestaciones clínicas que podemos llegar a tener en los pacientes van a ser, pues de forma típica, la hiperuricemia sintomática, la gota intermitente aguda y la gota avanzada crónica, y que esas principalmente van a afectar la primera metacarpofalágica, ¿no? El episodio inicial de una gota usualmente cursa con calor, inflamación, eritema, dolor de una o dos articulaciones, que evoluciona de 8 a 12 horas. Existen otras manifestaciones atípicas como la presencia de alteraciones a nivel de las cadera, a nivel de las cervicales. También se puede llegar a presentar que tu paciente presente alteraciones a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas de forma bilateral, y que tú estés pensando que se trata de un episodio o de un debut propiamente de una artritis reumatoide o de algo por el estilo. Entonces, estas manifestaciones típicas, usualmente la gota intermitente aguda nos va a hacer referencia al episodio que está ocurriendo en tu paciente. Entonces, usualmente nos hablan de la primera metatarsofalágica. En el tobillo también se puede presentar, en el medio pie y en la rodilla.
Y pues en otras presentaciones que se pueden llegar a hacer es en la extremidad superior, en las muñecas, en los codos, en las articulaciones de las manos, pero esto es más atípico, no tanto de forma típica. También puede haber tendencia a la remisión de forma espontánea, usualmente en los episodios de gota intermitente aguda. Cuando la gota sigue avanzando, recordamos aquí, tenemos una hiperuricemia sintomática donde el paciente no cursa con nada. Luego tenemos una gota intermitente aguda y debajo de esta, de aquí que no se los puse, va otro episodio que se llama gota intercrítica. Eso hace referencia a la presencia de episodios entre gota. Por ejemplo, tenemos gota intermitente aguda, remite, se vuelve un episodio de gota intercrítica porque después tiene otro episodio de gota intermitente aguda que también vuelve a remitir sin llegar a una gota avanzada de forma crónica. Entonces, la gota avanzada de forma crónica, pues esta va a ser una afección poliarticular. Usualmente se desarrolla después de 10 años del inicio y puede permanecer con ciertos episodios asintomáticos. Lo importante de esto es identificar o tener en cuenta que en esta etapa es donde se presentan los tofos subcutáneos, ¿no? Característicos que se presentan a nivel de los codos y también de las manos. Si tú llegas a pinchar alguno de estos, lo llegas a abrir, pues va a salir un material blanquecino que usualmente pues hace referencia a la presencia del urato monosódico, ¿no? O los cristales. El tratamiento de la fase aguda es con estos 3 medicamentos: AINES, colchicinas y corticosteroides. Los AINES y la colchicina pueden ser suficientes en algunos pacientes para tratar de remitir el episodio. Por ejemplo, la colchicina se recomienda que sea de 1.2 miligramos al inicio y posteriormente 0.6 miligramos una hora después del tratamiento. Los corticosteroides se pueden utilizar en casos graves, en casos muy dolorosos, y el tratamiento se recomienda que sea prednisona, 35 miligramos, 15 y 20 miligramos de forma diaria y posteriormente hacer la reducción del mismo. Usualmente el tratamiento es de 3 a 5 días sin requerir más tiempo. Recomendado y pregunta clásica que les van a hacer: el tratamiento antihiperuricemiante no se recomienda en el brote agudo de gota. ¿Por qué? Porque precipitas la cristalización de los cristales de gota. Entonces, ¿qué vas a hacer esto? Pues vas a hacer que el paciente tenga más dolor y que no remita el cuadro. Entonces no se les da allopurinol a los pacientes en el momento agudo. Tratamiento de la fase crónica, pues se recomienda que en esos pacientes se les puede llegar a utilizar el allopurinol o el febuxostat. El allopurinol se recomienda que sea en pacientes menos de 100 miligramos por día y le vamos a estar agregando cada 2 a 5 semanas más 100 miligramos, ¿de acuerdo? Mientras que el febuxostat va a ser 40 miligramos por día, 2 semanas. Después, 80 miligramos por día. ¿Qué es lo importante de esto? Que nosotros tenemos que evidenciar en nuestros pacientes que el allopurinol, pues lo podemos dar en pacientes con enfermedad renal y el febuxostat no, porque al final de cuentas es un uricurosúrico. Creo que se dice de esa forma. O sea, actúa a nivel renal para favorecer la eliminación de ácido úrico, mientras que el allopurinol actúa sobre la xantina oxidasa. ¿Y cuáles van a ser las metas que vamos a tener en nuestros pacientes? Pues se recomienda que la meta en todos los pacientes sea menor de 6 miligramos de ácido úrico, y en aquellos pacientes que tengan gota avanzada, pues se recomiendan metas menores de 5 miligramos sobre decilitro, ¿no? Entonces, estos uricosúricos, recordar que no se recomiendan en los pacientes que tengan, por ejemplo, litiasis renal o aumento de los líquidos. ¿Por qué? Porque pueden precipitar la litiasis previamente. En esos tratamientos pues incluimos al probenecid y al resto que están por acá, ¿no? Estos tratamientos también tienen alto riesgo de producir alergias, broncoespasmo y urticaria. Y por último tenemos aquí parte de los algoritmos que podemos llegar a utilizar. Este es un algoritmo propiamente del Harrison, en donde nosotros tenemos en nuestro paciente la presencia de síntomas musculoesqueléticos, ¿no? Entonces en este algoritmo pues nos habla acerca de toda la presentación articular que puede llegar a tener en los pacientes y que es de utilidad pues obviamente a la hora de estar viendo nuestros datos clínicos. Entonces, lo primero que tenemos que evidenciar es que tenemos una presentación articular, ¿no? Tenemos la presentación articular y después tenemos que ver, ¿persisten las molestias más de 6 semanas? Pues no. Entonces tenemos una presentación aguda del dolor. Esta presentación aguda del dolor, pues ¿qué nos van a hablar? Pues nos pueden hablar de esas condiciones usualmente. ¿Por qué? Porque la gota es un proceso agudo. Entonces nos van a hablar de gota, de artritis infecciosa, de pseudogota, de artritis reactiva, etc. Las presentaciones crónicas, que son las que van a aparecer
en la otra diapositiva, pues nos van a hablar de otras alteraciones, por ejemplo, artritis no inflamatorias crónicas como osteoartritis, osteonecrosis, artritis de Charcot. Las artritis inflamatorias crónicas nos pueden hablar de otras condiciones, por ejemplo, dependiendo del número de articulaciones que se encuentren afectadas, podemos hablar de monoartritis, en el caso de la artritis psoriásica, la artritis reactiva. También podemos hablar de poliartritis y ver si es simétrica la afección. Si la afección no es simétrica, vamos a considerar artritis psoriásica o artritis reactiva. Si es simétrica, pues ahora tenemos que ver dónde es la afección. Si la afección es en las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y también las metatarsofalángicas, pues podemos hablar de una artritis reumatoide. Si no es así, el otro espectro de las enfermedades reumatológicas, lupus, polimiositis, esclerodermia, etc. Y con esto hemos concluido lo que es este tema de afección de gota y de hiperuricemia. Espero te haya gustado, te haya servido y por supuesto que hayas aprendido algo nuevo. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.